1. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, «Arrepentíos», Mateo 4:17, quiso que toda la vida de los creyentes fuese arrepentimiento. 2. Esta palabra no puede entenderse como referida al sacramento de la penitencia, es decir, la confesión y satisfacción, tal como es administrado por el clero. 3. Sin embargo, tampoco significa solo el arrepentimiento interior. Tal arrepentimiento interior es nulo, a menos que produzca diversas mortificaciones exteriores de la carne. 4. La pena del pecado persiste mientras persista el odio al yo, es decir, el arrepentimiento interior verdadero, hasta nuestra entrada en el reino de los cielos. 5. El Papa no desea ni puede remitir otras penas que aquellas que ha impuesto por su propia autoridad o por la de los cánones. 6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y mostrando que ha sido remitida por Dios, o, a buen seguro, remitiendo la culpa en los casos a él reservados. Si se despreciase su derecho a conceder la remisión en estos casos, la culpa ciertamente permanecería sin perdonar. 7. Dios no remite la culpa a nadie a menos que, al mismo tiempo, lo humille en todas las cosas y lo someta al vicario. El sacerdote, punto 8. Los cánones penitenciales son impuestos solo a los vivos y, de acuerdo con los propios cánones, nada debe ser impuesto a los moribundos. 9. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos es bondadoso a través del Papa, en cuanto que Él siempre hace una excepción en sus decretos del artículo de la muerte y de la necesidad. 10. Actúan ignorante y perversamente aquellos sacerdotes que, en el caso de los moribundos, reservan las penas canónicas para el purgatorio. 11. Esta cizaña de cambiar la pena canónica por la pena del purgatorio fue sembrada evidentemente mientras los obispos dormían. Mateo 13:25. 12. Antiguamente, las penas canónicas se imponían, no después, sino antes de la absolución, como pruebas de la verdadera contrición. 13. Los moribundos son liberados por la muerte de todas las penas. Están ya muertos a las leyes canónicas y tienen derecho a ser eximidos de ellas. 14. La piedad o amor imperfectos en la persona moribunda traen consigo necesariamente un gran temor, y cuanto menor es el amor, mayor es el temor. 15. Este temor u horror es suficiente en sí mismo, sin mencionar otras cosas, para constituir la pena del purgatorio, puesto que está muy cerca del horror de la desesperación. 16. El infierno. El purgatorio y el cielo parecen diferir del mismo modo que la desesperación, el temor y la seguridad de la salvación. 17. Parece que para las almas en el purgatorio, el temor debe disminuir necesariamente y el amor aumentar. 18. Además, no parece probado, ni por la razón ni por la Escritura, que las almas en el purgatorio estén fuera del estado de mérito, es decir, sean incapaces de crecer en el amor. 19. Tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos no todas ellas, estén ciertas y seguras de su propia salvación, aunque nosotros mismos podamos estar completamente ciertos de ello. 20. Por lo tanto, el Papa, cuando usa las palabras remisión plenaria de todas las penas, no quiere decir en realidad todas las penas, sino solo aquellas impuestas por él mismo. 21. De 1980. Modo que se equivocan los predicadores de indulgencias que afirman que un hombre es absuelto de toda pena y salvado por las indulgencias papales. 22. De hecho, el Papa no remite a las almas en el purgatorio ninguna pena que, según los cánones, deberían haber pagado en esta vida. 23. Si la remisión de todas las penas cualesquiera se pudiera conceder a alguien, ciertamente sería concedida solo a los más perfectos, es decir, a muy pocos. 24. Por esta razón, la mayoría de la gente es necesariamente engañada por esa promesa indiscriminada y grandilocuente de liberación de la pena. 25. El poder que el Papa tiene en general sobre el purgatorio corresponde al poder que cualquier obispo o párroco tiene de forma particular en su propia diócesis y parroquia.
26. Papa hace muy bien cuando concede remisión a las almas en el purgatorio, no por el poder de las llaves que no tiene, sino por vía de intercesión por ellas. 27. Predican solo doctrinas humanas quienes dicen que tan pronto como el dinero suena en el cofre, el alma sale volando del purgatorio. 28. Es cierto que cuando el dinero suena en el cofre, la codicia y la avaricia pueden aumentar. Pero cuando la Iglesia intercede, el resultado está solo en manos de Dios. 29. ¿Quién sabe si todas las almas en el purgatorio desean ser redimidas, dado que tenemos excepciones en San Severino y San Pascual, tal como se relata en una leyenda? 30. Nadie está seguro de la integridad de su propia contrición, mucho menos de haber recibido la remisión plenaria. 31. El hombre que realmente compra indulgencias es tan raro como el que es verdaderamente penitente. De hecho, es extremadamente raro. 32. Aquellos que creen que pueden estar seguros de su salvación porque tienen cartas de indulgencia serán eternamente condenados, junto con sus maestros. 33. Hay que tener especial cuidado con aquellos que dicen que los perdones del Papa son ese don inestimable de Dios por el cual el hombre se reconcilia con él. 34. Pues las gracias de las indulgencias se refieren solo a las penas de la satisfacción sacramental establecidas por el hombre. 35. Aquellos que enseñan que la contrición no es necesaria por parte de quienes pretenden sacar almas del purgatorio o comprar privilegios de confesión predican una doctrina anticristiana. 36. Todo cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la plena remisión de la pena y la culpa, incluso sin cartas de indulgencia. 37. Todo cristiano verdadero, ya sea vivo o muerto, participa en todas las bendiciones de Cristo y de la Iglesia. Y esto le es concedido por Dios incluso sin cartas de indulgencia. 38. Sin embargo, la remisión y bendición papales no deben ser en modo alguno despreciadas, pues son, como he dicho, tesis 6, la proclamación de la remisión divina. 39. Es muy difícil, incluso para los teólogos más eruditos, al mismo tiempo, alabar ante el pueblo la abundancia de las indulgencias y la necesidad de la verdadera contrición. 40. Un cristiano verdaderamente contrito busca y ama pagar las penas por sus pecados. La abundancia de las indulgencias, sin embargo, relaja las penas y hace que los hombres las odien, o al menos da ocasión para que las odien. 41. Las indulgencias papales deben ser predicadas con cautela. No sea que la gente piense erróneamente que son preferibles a otras buenas obras de amor. 42. Hay que enseñar a los cristianos que el Papa no tiene la intención de que la compra de indulgencias se compare de modo alguno con las obras de misericordia. 43. Hay que enseñar a los cristianos que el que da al pobre o presta al necesitado hace una obra mejor que el que compra indulgencias. 44. Porque el amor crece por las obras de amor. El hombre se hace mejor por ellas. El hombre, sin embargo, no se hace mejor por medio de las indulgencias, sino que es simplemente liberado de las penas. 45. Hay que enseñar a los cristianos que el que ve a un hombre necesitado y lo pasa de largo, sin embargo da su dinero por indulgencias, no compra las indulgencias del Papa, sino la ira de Dios. 46. Hay que enseñar a los cristianos que, a menos que tengan más de lo que necesitan, deben reservar lo suficiente para las necesidades de su familia y no derrocharlo en indulgencias bajo ningún concepto. 47. Hay que enseñar a los cristianos que la compra de indulgencias es una cuestión de libre elección, no un mandato. 48. Hay que enseñar a los cristianos que el Papa, al conceder indulgencias, necesita y por lo tanto desea su oración devota más que su dinero. 49. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles solo si no ponen su confianza en ellas, pero muy nocivas si pierden su temor a Dios a causa de ellas. 50. Hay que enseñar a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro fuese reducida a cenizas antes que construida con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. 51. Hay que enseñar a los cristianos que el Papa desearía y debería querer dar de su propio dinero,
incluso si tuviera que vender la Basílica de San Pedro. A muchos de aquellos a quienes ciertos vendedores ambulantes de indulgencias sacan dinero. 52. Es vano confiar en la salvación mediante las cartas de indulgencia, aunque el comisario de indulgencias, o incluso el Papa, ofreciera su alma como garantía. 53. Son enemigos de Cristo y del Papa quienes prohíben por completo la predicación de la palabra de Dios en algunas iglesias para que se prediquen indulgencias en otras. 54. Se hace daño a la palabra de Dios cuando, en el mismo sermón, se dedica una cantidad de tiempo igual o mayor a las indulgencias que a la palabra. 55. Ciertamente el sentir del Papa es que si las indulgencias, que son una cosa muy insignificante, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, entonces el Evangelio, que es la cosa más grande, debe ser predicado con 100 campanas, 100 procesiones, 100 ceremonias. 56. Los verdaderos tesoros de la Iglesia, de los cuales el Papa distribuye las indulgencias, no son suficientemente discutidos o conocidos entre el pueblo de Cristo. 57. Que las indulgencias no son tesoros temporales es ciertamente claro, pues muchos vendedores de indulgencias no las distribuyen libremente, sino que solo las recaudan. 58. Tampoco son los méritos de Cristo y los santos, pues, incluso sin el Papa, estos siempre obran gracia para el hombre interior, y cruz, muerte e infierno para el hombre exterior. 59. San Lorenzo dijo que los pobres de la Iglesia eran los tesoros de la Iglesia, pero habló según el uso de la palabra en su propio tiempo. 60. Sin falta de consideración, decimos que las llaves de la Iglesia, dadas por los méritos de Cristo, son ese tesoro. 61. Porque es claro que el poder del Papa es suficiente por sí mismo para la remisión de las penas y los casos reservados por él mismo. 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacratísimo Evangelio de la gloria y la gracia de Dios. 63. Pero este tesoro es naturalmente el más odioso, pues hace que los primeros sean los últimos. Mateo 20:16, 64. Por otro lado, el tesoro de las indulgencias es naturalmente el más aceptable, pues hace que los últimos sean los primeros. 65. Por lo tanto, los tesoros del Evangelio son redes con las que antiguamente se pescaba a hombres de riqueza. 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las que ahora se pesca la riqueza de los hombres. 67. Las indulgencias que los demagogos aclaman como las mayores gracias son entendidas como tales solo en la medida en que promueven el lucro. 68. Son, no obstante, en verdad las gracias más insignificantes, si se comparan con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. 69. Los obispos y párrocos están obligados a admitir a los comisarios de las indulgencias papales con toda reverencia. 70. Pero están mucho más obligados a forzar sus ojos y oídos para que estos hombres no prediquen sus propios sueños en lugar de lo que el Papa ha encargado. 71. Sea anatema y maldito el que hable en contra de la verdad acerca de las indulgencias papales. 72. Pero sea bendito el que se ponga en guardia contra la lujuria y la licencia de los predicadores de indulgencias. 73. Así como el Papa justamente fulmina contra aquellos que de cualquier manera maquinan perjuicio a la venta de indulgencias. 74. Mucho más tiene la intención de fulminar contra aquellos que usan las indulgencias como pretexto para maquinar perjuicio al amor santo y la verdad. 75. Considerar que las indulgencias papales son tan grandes que podrían absolver a un hombre incluso si hubiera hecho lo imposible y hubiera violado a la Madre de Dios es una locura. 76. Decimos, por el contrario, que las indulgencias papales no pueden remover el más mínimo de los pecados veniales en lo que respecta a la culpa. 77. Decir que incluso San Pedro, si ahora fuera papa, no podría conceder mayores gracias, es una blasfemia contra San Pedro y el Papa. 78. Decimos, por el contrario, que incluso el Papa actual, o cualquier Papa, tiene a su disposición mayores gracias, a saber, el Evangelio, las potestades espirituales, los dones de curación, etc., como está escrito. 1 Corintios 12:28. 79. Decir que la cruz adornada con el escudo de armas papal y erigida por los predicadores de indulgencias,
es igual en valor a la cruz de Cristo es blasfemia. 80. Los obispos, párrocos y teólogos que permitan que tales charlas se propaguen entre el pueblo tendrán que responder por ello. 81. Esta predicación desenfrenada de las indulgencias hace que sea difícil incluso para los hombres eruditos rescatar la reverencia debida al Papa de la calumnia o de las astutas preguntas de los laicos. 82. Tales como: ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio por el bien del santo amor y la imperiosa necesidad de las almas que están allí, si redime un número infinito de almas por el miserable dinero con el que construir una iglesia? La primera razón sería de lo más justa. La última es de lo más trivial. 83. De nuevo, ¿por qué se continúan las misas fúnebres y de aniversario por los difuntos y por qué no devuelve o permite retirar las dotaciones fundadas para ellas, ya que es incorrecto orar por los redimidos? 84. De nuevo, ¿cuál es esta nueva piedad de Dios y del Papa que por una consideración de dinero permiten que un hombre impío y enemigo suyo saque del purgatorio el alma piadosa de un amigo de Dios? Y no la liberan, más bien, por la necesidad de esa alma piadosa llamada. ¿Por amor puro? 85. De nuevo, ¿por qué los cánones penitenciales, abrogados y muertos desde hace mucho tiempo en la práctica y por desuso, son ahora satisfechos por la concesión de indulgencias como si todavía estuvieran vivos y en vigor? 86. De nuevo, ¿por qué el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la riqueza del más rico Craso, no construye esta única basílica de San Pedro con su propio dinero en lugar de con el dinero de los creyentes pobres? 87. De nuevo, ¿qué remite o concede el Papa a aquellos que por la contrición perfecta ya tienen derecho a la remisión y bendiciones plenas? 88. De nuevo, ¿qué mayor bendición podría llegar a la Iglesia que si el Papa otorgara estas remisiones y bendiciones a cada creyente 100 veces al día, como ahora lo hace solo una vez? 89. Puesto que el Papa busca la salvación de las almas más que el dinero con sus indulgencias, ¿por qué suspende las indulgencias y perdones concedidos anteriormente cuando tienen igual eficacia? 90. Reprimir estos argumentos tan agudos de los laicos solo por la fuerza, y no resolverlos dando razones, es exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos, y hacer infelices a los cristianos. 91. Si, por lo tanto, las indulgencias fueran predicadas según el espíritu y la intención del Papa, todas estas dudas serían resueltas fácilmente. De hecho, ni siquiera existirían. 92. Fuera pues con todos esos profetas que dicen al pueblo de Cristo: paz, paz. Y no hay paz. Jeremías 6:14, 93. Benditos sean todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo: cruz, cruz. Y no hay cruz. 94. Hay que exhortar a los cristianos a ser diligentes en seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muerte e infierno. 95. Y así tener confianza en entrar en el cielo a través de muchas tribulaciones, en lugar de a través de la falsa seguridad de la paz. Hechos 14:22.